La amarraron y la lanzaron a un hoyo. Así, sin mirar atrás. El nudo de Ixtle aprieta el pecho de la perra color canela y le deja la respiración cortita. La tierra huele a húmedo. El borde del hoyo se asoma como una orilla fría. Arriba, 2 cachorritos lloran bajito. Asoman sus caritas redondas y tiemblan. Sus ojos brillan con esa mezcla rara de miedo y esperanza. La perra levanta el hocico. No puede moverse mucho. La cuerda le muerde el lomo. Aún así, intenta acomodarse para que sus bebés la vean. No quiere que se asusten más. Su mirada dice lo que la voz no alcanza. Aquí estoy. Resiste. El aire baja pesado. Dentro del hoyo no entra el sol. Solo entra el eco de los gemidos y el latido acelerado de un corazón que no se rinde. Los cachorros, chiquititos, se acercan al borde. Uno resbala con las patitas blandas. El otro lo empuja con el hocico, como si supiera que no deben caer. La perra suelta un quejido corto. Pide calma. Pide tiempo. Pide ayuda. A quien sea que pase cerca. Aguanten mis niños. Parece decir, con los ojos, ¿quién puede amarrar a una madre y aventarla a un hoyo? ¿Quién cava la tierra y la usa como si fuera un castigo? La escena muerde el alma. No hay gritos, no hay pleito, solo silencio y tierra removida. Eso duele más, porque el silencio es como una puerta cerrada en la cara, como si el mundo hubiera decidido no escuchar. La cuerda raspa. Canela intenta respirar profundo, pero el pecho no le da. Acomoda el cuerpo. Busca con las patas un punto firme. Si pudiera, saltaría. Si pudiera, subiría de un brinco y lamería a sus crías hasta calmarlas. Pero no puede. Aún así, alza el cuello. Les regala un lamido al aire, como caricia a distancia. Los cachorros dejan de llorar un segundo. La reconocen por el olor, por la paciencia, por ese amor que sostiene incluso cuando todo se cae. El viento corre por el pasto, no hay gente a la vista, solo el cielo quieto y el hoyo abierto como una herida. Canela escucha algo más allá, un pájaro, un carro lejano, un portón que se cierra, nada que la saque de ahí, nada que quite el nudo. El tiempo se hace espeso, en la mente de la perra pasan imágenes cortas, lluvia fría, hambre, puertas que nunca se abren, y vuelven los cachorros. Siempre vuelven, ellos. Por eso aguanta, por eso no se quiebra. Arriba, los pequeños se acomodan uno junto al otro. Se llaman Chispa y Sol. Todavía no entienden el mundo, pero entienden a su madre. Chispa olfatea el borde curioso. Sol busca calor y se pega a su hermano. Los dos miran hacia abajo. Dos lunares de esperanza en medio del susto. Canela les habla con un ladrido suave. Les marca un ritmo, respiren, esperen, no se muevan. Yo salgo. La tierra del borde se desmorona de poquito. Cada grano que cae es un aviso. Cuidado. Canela se estira solo lo justo para que no lo salpique. Se queda quieta. Sabe que cualquier movimiento brusco puede llevarlos al vacío. La fuerza más grande ahora es la paciencia. Sus orejas están atentas. Su corazón firme. En sus ojos no hay odio. Hay coraje. Hay promesa. Hay esa terquedad bonita de las madres que no sueltan. Una mosca zumba cerca. El sonido parece enorme dentro del hoyo. Canela parpadea para limpiar el polvo. Las lágrimas se mezclan con tierra. No son de debilidad. Son de impotencia. De ver a sus hijos tan cerca y no poder tocarlos. Mueve la cola. Despacito. Es su manera de decirles que todo va a estar bien. Los cachorros responden con dos ladriditos. El miedo se vuelve menos frío. Pasa un rato. Nadie aparece. El día avanza con su luz suave. Canela cierra el hocico para ahorrar aire. Mira el borde y mide la altura. Calcula instinto. Si lograra aflojar la cuerda. Si encontrara una raíz. Si el hoyo tuviera un costado menos vertical. Piensa, siente, espera. La esperanza, aunque chiquita, es tozuda. Una brisa cambia de dirección.
Trae olor a leña y a pan. También trae un eco lejano como de pasos sobre terracería. La perra inclina la cabeza. Los cachorros también lo sienten. Se quedan quietos, con las orejitas erguidas. Hay algo. No saben qué, pero hay algo. El aire se tensa de nuevo. Aquí, dirían los ojos de Canela, si las palabras fueran suyas. Aquí abajo, no tarden. Chispa gime. Sol lo imita. No es llanto de miedo, es llamado. Un llamado que atraviesa la hierba y se cuela por cualquier rendija. Canela responde con otro ladrido bajo. Un pulso, un faro, un sigan mi voz. El eco rebota en las paredes de tierra y sale hacia el mundo. Lo que estaba por pasar le rompería el alma a cualquiera, y aún así, abriría una puerta que parece imposible cuando todo se ve oscuro. Porque esta historia no empieza en el hoyo, empieza mucho antes. Empieza en la calle, en la lluvia, en las noches sin techo. Empieza en esa costumbre fea de algunos de ver a un perro y no ver una vida. Para entender por qué Canela está aquí, con Ixtle en el cuerpo y dos cachorros temblando en la orilla, hay que dar un paso atrás. Regresemos al antes, ahí donde la palabra hogar era un sueño lejano. Ahí donde la crueldad quiso hablar más fuerte y donde el amor tercote decidió no callarse. Antes del hoyo hubo lluvia. Antes del nudo hubo puertas cerradas. Canela nació en la calle. Oh, tal vez la dejaron ahí cuando era muy chiquita. Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que aprendió a leer la ciudad con la nariz. Aprendió a distinguir el olor del pan recién hecho. El del aceite viejo, el de la basura que podía convertirse en comida. Aprendió a esquivar bicicletas y a cruzar cuando el motor callaba. Aprendió a dormir donde diera sombrita. A veces en la banqueta, a veces bajo una camioneta, a veces junto a unas macetas en la entrada de una vecindad. La gente pasaba y casi nunca la veía. Los que la veían no siempre la querían cerca. Un quítate por aquí, un fuchi por allá, una piedra chiquita rodando hasta sus patas. Nada que la rompiera, pero sí cosas que la iban gastando por dentro. Aún así, Canela no perdía la costumbre de mover la cola cuando alguien le hablaba con voz bonita. Era noble. Tenía ese brillo de perro que confía de nuevo, aunque le haya ido mal. En un patio de lámina, cerca de la tiendita, a veces encontraba sombra. Ahí vivía un hombre que no tenía mucha paciencia. Cuando andaba de malas, la corría a gritos. Cuando se sentía generoso, le aventaba una tortilla dura. No era cariño, era costumbre. Canela tomaba lo que hubiera, no porque no supiera, sino porque la vida le había enseñado a agradecer hasta lo poquito. Un día todo cambió. No fue por magia, fue por instinto. Canela empezó a sentir peso en la panza. No era miedo, era vida. El cuerpo se lo dijo claro. Ahí venían cachorros. Desde ese momento la calle se volvió otra cosa. Ya no era solo sobrevivir, ahora era cuidar algo que aún no se veía. Dejó de correr tanto, buscó rincones más tranquilos. Escogió con cuidado dónde echarse. Comía menos para guardar energía. Se lamía la panza con cuidado, como si pudiera arrullar lo que llevaba dentro. El mundo, sin embargo, siguió igual. Llovía y nadie abría portones. Salía el sol y nadie ofrecía agua limpia. Canela entendió que tendría que arreglárselas con lo que hubiera. Se acercó a la iglesia cuando olía a sopa en el salón parroquial. Esperó afuera de la panadería cuando la harina volaba. Caminó con calma junto a los puestos del mercado y se echó al lado, sin molestar. Si alguien le hablaba bien, movía la cola. Si alguien le aventaba un balde de agua, se quitaba sin chistal. No quería problemas. A esas alturas ya se le notaba la panza. Algunos niños le decían, mamá perrita, y la querían acariciar. Un señor los regañaba. No toquen, quién sabe qué tenga. Canela los miraba irse con esa mirada limpia, que no acusa a nadie, solo pregunta por qué. La noche más dura llegó cuando un grupo de muchachos decidió jugar con ella.
No la golpearon, la espantaron, le silbaron fuerte, le amarraron una lata a la cola. Ella corrió asustada por media cuadra, con el ruido persiguiéndola. Cuando por fin se soltó, se escondió tras un montón de tablas viejas. Ahí se quedó, temblando un rato largo. No lloró. Respiró hondo. Se prometió calma. Sabía que el susto no podía pasar a la panza. Sus cachorros la necesitaban tranquila. Después de esa noche, buscó con más cuidado. Encontró un baldío lleno de hierba alta. También encontró un lote con escombros y pedazos de madera. Ese lugar tenía paredes caídas que protegían del viento. Olía a tierra y a sol. Podía ser. Canela entraba, revisaba, salía, probaba el silencio, escuchaba si algún perro grande rondaba, ponía la oreja por si pasaba gente, regresaba al amanecer para medir la luz, regresaba al anochecer para medir el frío. Cerca del lote vivía doña Teresa, que a veces barría la banqueta con calma. Ella nunca la corrió. Pobrecita, ya viene con crías. Le dejó un platito con agua. Ese gesto pequeño le devolvió fuerza. Con agua todo es distinto. Con una mirada amable también. El hombre del patio de lámina, en cambio, se fastidió. No quiero perros alrededor, dijo una tarde. Traía cara dura y manos tensas. Canela se hizo a un lado. No ladró, no enseñó los dientes, bajó la cabeza y se movió despacio. El hombre la siguió con la mirada. No hizo nada ese día, pero algo se quedó en el aire, algo agrio. Canela lo olió. El peligro a veces huele a metal. Con los días, la panza pesó más. Aún así, Canela se mantuvo flexible, caminaba sin prisa cuidando cada paso. Cuando llovió fuerte, se metió en el lote y buscó resguardo entre tablas. Encontró un hueco casi perfecto. Tenía techo de madera rota, piso de polvo, paredes de ladrillo a medio caer. Entraba un rayito de luz en la tarde. Se sentía tibio a esa hora. Se sentía quieto en la noche. Ahí podría ser. Empezó a preparar el lugar con su propio cuerpo. Rasgó el polvo con las patas para hacer una cama. Se acostó en círculo. Olfateó cada esquina. Se aseguró de que no hubiera clavos ni vidrios. Salió a comer algo. Volvió. Probó de nuevo. Ese ritual simple era su manera de decir: aquí nacerán. Durante esos días, su mundo se hizo chiquito. Comer, beber, descansar, mantener la panza calentita, evitar pleitos, evitar ruidos. Se dejó ver poquito. Doña Teresa la ubicaba de lejos y decía en voz bajita: «Ánimo, muchacha». Eso bastaba para que Canela moviera la cola sin pararse, pero la calma no duró mucho. Un mediodía, el hombre del patio cruzó frente al lote con una pala al hombro. Traía prisa. Se detuvo un instante al escuchar un gemido suave. Asomó la cabeza por el hueco de la barda caída, vio el nido, vio a Canela, no dijo palabra, se fue. La pala golpeó el piso al alejarse. El sonido fue seco. El corazón de Canela se apretó. No supo por qué, pero se quedó alerta. Esa tarde el cielo tronó y luego se abrió. Llovió corto, pero lo suficiente para dejar olor a tierra nueva. Canela se acurrucó en su cama y sintió una oleada de calor que venía de adentro. No era fiebre, era señal. El cuerpo se acomodó. La respiración cambió. Un instinto antiguo se encendió como luz. Sus músculos dijeron: es hora. La calle siguió su ruido de siempre. Un vendedor ambulante pasó cantando su pregón. Un camión ladró motor. Un perro lejano contestó con 2 ladridos. Canela cerró los ojos un momento. Pensó en agua, pensó en calma, pensó en una sola cosa: proteger. Porque la vida, cuando decide llegar, no pide permiso, solo llega. Y esa noche iba a tocar la puerta de ese hueco hecho de tablas y polvo. Adentro, una madre estaba lista, y sin saberlo, a punto de empezar la batalla más grande de su vida. La madrugada llegó sin aviso.
El aire estaba pesado, como si todo el barrio se hubiera detenido a escuchar. Dentro del hueco de tablas y ladrillos, Canela respiraba entrecortado. Su cuerpo se retorcía con un dolor que no era enemigo, era empuje. La tierra fría era colchón y testigo. La primera contracción la sacudió como rayo. No había manos que la acariciaran ni voz humana que le diera calma. Solo estaba ella, su instinto y la fe silenciosa de que todo saldría bien. Cerró los ojos y empujó. El primer cachorro llegó mojado, tibio, chiquitito como una nuez. Se movía, apenas, buscando el calor que aún no conocía. Canela lo recibió con un lamido áspero. Lo limpió con paciencia y lo acercó a su pecho. Una vida nueva respiraba. No hubo descanso. Otro espasmo, otro grito mudo, otro cuerpo diminuto que cayó sobre la tierra húmeda. Ella volvió a lamer, volvió a arrullar, así uno tras otro, hasta que fueron cuatro cuerpecitos que se acurrucaron como brasas, chispa y sol entre ellos. El olor a sangre y leche llenó el refugio. Canela estaba agotada pero feliz. Les formó un círculo con su cuerpo flaco. Les ofreció lo poco que tenía. Ellos succionaron con fuerza, desesperados, como si supieran que cada gota era un milagro. La noche siguió su curso. Afuera, la lluvia suave golpeaba los charcos. Dentro, la madre vigilaba. Cada respiro de los cachorros era un triunfo. Cada gemido suave, una prueba de que estaban vivos. Canela cerraba los ojos a ratos, pero nunca del todo. El instinto la mantenía despierta. Pasaron los días. El lote baldío se convirtió en cuna y en cárcel. Los cachorros crecían lentos, débiles, pero crecían. Abrían los ojos torpes, caminaban, tambaleantes entre el polvo, jugaban mordisqueando las orejas de su madre. Ella los miraba y se sentía fuerte, aunque su cuerpo dijera lo contrario. Pero afuera, el mundo seguía igual de duro. No había comida suficiente. A veces Canela encontraba un hueso seco en la basura. A veces un pedazo de pan duro. Se lo guardaba, primero para ella, porque si caía, nadie cuidaría a los pequeños. Después, para la leche que todavía brotaba, aunque cada día más escasa. Doña Teresa pasó una mañana y vio a los perritos. ¡Qué lindos!, murmuró. Les dejó un plato de agua. Canela la miró agradecida. Movió la cola, pero no siempre la suerte tocaba la puerta. El hombre del patio de lámina se cansó. Cada vez que pasaba cerca, veía a la perra flaca y a los cachorros jugando en la tierra. Escupía al piso, gruñía palabras feas. Una tarde se quedó mirando más tiempo del normal. Sus manos fuertes apretaban la pala. Canela sintió la amenaza en el aire. Se tensó. Acostó a los cachorros cerca de su vientre. Les dio calor con todo el cuerpo. No ladró. No gruñó. Solo esperó. El hombre se fue, pero el eco de sus pasos se quedó grabado en el polvo. Esa noche, Canela no durmió. Los cachorros tampoco. Había algo raro en el viento. Algo que no se parecía a lluvia ni a frío. Era un olor metálico, pesado, que olía a peligro. Los cachorros gimieron. Ella los lamió para calmarlos. Afuera, la calle estaba en silencio. Demasiado silencio. Y entonces, al amanecer, la tragedia empezó a caminar hacia ellos. Con pasos humanos. Con una pala en la mano. Con un corazón vacío. El sol apenas había salido cuando los pasos sonaron fuerte contra la tierra húmeda. Canela ya estaba despierta. Había pasado la noche entera en vela, con los cachorros pegados a su cuerpo, moviendo las orejas ante cualquier ruido. El hombre apareció en la entrada del lote baldío. Traía la pala sobre el hombro y los ojos duros, como quien carga un enojo, un viejo. Miró alrededor, escupió al piso y caminó hacia el refugio improvisado. Canela se levantó de golpe, flaca, pero erguida. Sus patas temblaban, pero se plantó frente a los pequeños. No ladró fuerte, solo un gruñido bajo, bronco,
casi un ruego. Sus cachorros se acurrucaron detrás de ella, ajenos todavía al peligro. El hombre la señaló con la pala. Ya estuvo, bueno perra, dijo con voz áspera. Canela no entendió las palabras, pero entendió el tono, ese tono que no deja espacio a la piedad. Él la avanzó, arrastrando la pala contra el suelo. El ruido metálico raspó los nervios de la perra. Ella retrocedió, paso por paso, sin dejar de cubrir a los cachorros. El hueco donde habían nacido se convirtió en una trampa. No había salida. El hombre soltó una carcajada seca, clavó la pala en la tierra y comenzó a cavar. La tierra volaba a los costados, levantando polvo. Los cachorros chillaron. Canela intentó interponerse, pero la pala la empujó con un golpe seco en el costado. Un quejido salió de su garganta, pero no, se rindió. Ya te dije que aquí no, repitió él, sin parar de abrir el hoyo. Canela trató de morder el aire cerca de sus botas, pero otro empujón la derribó. Las cuerdas de Ixtli aparecieron en las manos del hombre. En segundos, ella quedó amarrada. La cuerda áspera le quemó el cuello y las patas. Los cachorros gritaban. Uno intentó treparse al lomo de su madre, buscando calor. El hombre lo apartó de una patada corta. El pequeño rodó por la tierra llorando bajito. Canela estiró el cuello y aulló. Fue un sonido que cortó el aire, que atravesó las paredes de polvo, un grito de desesperación que pedía auxilio a cualquiera que pudiera escuchar. El hoyo ya estaba listo, profundo, oscuro, con las paredes húmedas. El hombre arrastró a Canela hacia el borde. Ella se resistió, clavó las garras en el suelo, pero la cuerda la arrastró sin remedio. Los cachorros intentaron seguirla, pero eran muy pequeños. Con un empujón, la lanzó dentro. El golpe contra el fondo sacudió todo su cuerpo. Quedó de lado, atada, jadeando. Miró hacia arriba. Dos caritas asomadas la miraban con lágrimas, confundidas, con miedo. El hombre tiró un poco de tierra al borde, como probando cómo caería. Aquí se acabó tu historia, murmuró, y se dio la vuelta. Los pasos se alejaron. La pala resonó contra el suelo, perdiéndose con el viento. El silencio volvió, pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio que apretaba el pecho. Los cachorros lloraron más fuerte, se asomaban intentando bajar, pero no podían. Canela desde el fondo del hoyo gimió ronco, les movió la cola, intentando decirles que no se acercaran demasiado. La tierra húmeda se desmoronaba poco a poco en el borde. Canela sentía el frío subiendo por sus patas. La cuerda la mantenía inmóvil. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no de rendición, sino de impotencia. Y en ese instante, cuando parecía que el mundo se había olvidado de ellos, un sonido distinto se coló por el aire. Eran pasos, pero no eran los pasos pesados del hombre con la pala. Eran más lentos, más torpes, como los de alguien mayor. Los cachorros voltearon de inmediato. Sus orejitas se movieron al compás del ruido. Canela también lo escuchó. Su corazón latió con fuerza. Alguien venía. Alguien se acercaba, y esa presencia, sin saberlo, estaba a punto de cambiarlo todo. Don Julián caminaba despacio como todos los días. Su bastón golpeaba la tierra con un ritmo cansado, pero constante. La mañana estaba fresca, con olor a pasto recién mojado por el rocío. Para él, salir a recorrer el camino de siempre era casi una costumbre sagrada. El silencio del campo le hacía compañía, porque en su casa el silencio pesaba demasiado. Desde que su esposa había partido, las paredes de adobe solo guardaban ecos vacíos. Esa mañana, sin embargo, el silencio era distinto. Había algo extraño en el aire. Una pausa que parecía contener un secreto. Don Julián se detuvo en seco, frunciendo el ceño. Entrecerró los ojos y escuchó. Primero creyó que era el viento colándose entre los árboles, pero no. Había un gemido bajo, apagado, como si viniera de la tierra misma.
Su corazón dio un salto. Volvió a escuchar. El sonido estaba ahí. Un lamento ronco, entrecortado que parecía gritar ayuda. El anciano respiró hondo. Se dejó guiar por ese sonido. Avanzó lento, con la preocupación latiendo en el pecho. Cuando llegó cerca del baldío, el gemido se hizo más claro. Ya no era el viento, era dolor puro, era súplica. Se acercó al lote con paso inseguro, apartó unas ramas secas y vio la tierra removida. Un hoyo abierto, profundo, y dentro, unos ojos grandes, llorosos, lo miraban con desesperación. Don Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Virgen Santísima, susurró, llevándose la mano al pecho. La perra estaba amarrada. La cuerda de Ixtle le rodeaba el cuello y las patas, oprimiéndola contra el fondo. Sus ojos pedían auxilio. Sus cachorros, dos pequeños, lloraban al borde del hoyo, intentando acercarse, pero sin poder bajar. El anciano no lo dudó. Se arrodilló con torpeza junto al hoyo. El bastón cayó a un lado. Metió las manos en la tierra blanda y empezó a escarbar. Sus dedos se llenaron de polvo, de piedras, de raíces que se resistían, pero no se detuvo. Tranquila, muchacha, tranquila. Ya te vi. No estás sola, murmuraba mientras cavaba. Canela lo miraba sin pestañear. Sentía el corazón a punto de estallar. No entendía del todo, pero sabía que esas manos no eran como las otras. Esas manos no golpeaban. Esas manos temblaban, pero por esfuerzo, no por crueldad. Los cachorros lloraban cada vez más fuerte, como si supieran que había esperanza. Don Julián los acarició rápido para calmarlos y siguió cavando con más desesperación. Sus uñas se rompieron. Sus manos sangraron un poco al chocar contra las piedras, pero no paró. Finalmente, después de minutos eternos, alcanzó la cuerda, la tocó con sus dedos ásperos y maldijo en voz baja. Estaba bien apretada. Se quitó el sombrero, sacó un pequeño cuchillo que siempre llevaba para cortar ramas y empezó a rasgar la fibra. «Aguanta, chiquita, aguanta un poco más», decía, con voz entrecortada. El cuchillo cortó la cuerda con un chasquido seco. La perra jadeó fuerte, como si el aire por fin entrara a sus pulmones. Se sacudió débilmente, pero aún no podía moverse. Don Julián se inclinó, estiró los brazos y con un esfuerzo que le dolió en la espalda, la levantó poco a poco. El cuerpo flaco y sucio de Canela salió del hoyo. Temblaba de pies a cabeza. En cuanto tocó el suelo, los cachorros corrieron hacia ella y se acurrucaron contra su pecho. Ella los lamió con desesperación, llorando bajito, como quien da gracias sin palabras. Don Julián se sentó en la tierra, agotado. Tenía el pecho agitado, las manos llenas de tierra y sangre, pero los ojos brillaban de emoción. «¿Quién fue el desgraciado que te hizo esto?», dijo, mirando alrededor, con un nudo de rabia en la garganta. Nadie respondió. Baldío estaba en silencio. Solo se escuchaban los sollozos de los cachorros y la respiración entrecortada de la madre. El anciano pasó la mano por la cabeza de la perra. Ella no retrocedió. Al contrario, se inclinó un poco, como si reconociera que esas caricias eran distintas. Sus ojos, aún húmedos, tenían un destello de confianza. «No puedo dejarte aquí», dijo él, casi para sí mismo. Con dificultad, se puso de pie. Tomó a los dos cachorros con cuidado y los metió en su viejo sombrero, improvisando una pequeña cuna. Luego miró a la madre. «Vamos, chiquita, sígueme, ya basta de sufrir». Canela dio un paso, luego otro. Sus patas temblaban, pero se movía. No apartaba la vista de sus pequeños, que gimoteaban en el sombrero del anciano. Don Julián, con el corazón apretado, comenzó a caminar hacia su casa. Cada paso era una promesa silenciosa. No volvería a dejarlos a merced del abandono.
y mientras avanzaban por el camino de tierra, el cielo empezó a abrirse. El sol salió tímido, iluminando esa escena como si también quisiera ser testigo del renacimiento. Lo que don Julián no sabía era que ese rescate no solo cambiaría la vida de la perra y sus cachorros, también cambiaría la suya. Don Julián avanzó con paso lento pero firme. En una mano llevaba el sombrero donde los dos cachorros lloraban bajito. En la otra sostenía el bastón. La perra, aún temblorosa, caminaba a su lado. Su pelaje estaba embarañado de tierra húmeda, sus costillas marcadas, pero en sus ojos brillaba una chispa nueva. El camino hacia la casa era de terracería, rodeado de huizaches y nopales. Cada piedra que rodaba bajo los zapatos del anciano parecía un obstáculo. Sus rodillas cansadas le pesaban, pero el corazón le empujaba hacia adelante. Miraba de reojo a los perritos en el sombrero. Apenas se movían. Sus respiraciones eran cortitas, como si el aire les costara entrar. Eso le aceleraba el alma. «Ya casi llegamos, aguanten», murmuró, aunque sabía que quizá no entendían, pero sentía que las palabras podían darles fuerza. La perra lo miraba todo el tiempo. Avanzaba cojeando, pero nunca se alejaba más de unos pasos. De vez en cuando, estiraba el cuello para olfatear a sus crías, como asegurándose de que todavía estaban ahí. Finalmente, el camino se abrió, y apareció la casita humilde del anciano. Era de adobe, con techo de lámina oxidada y un portón de madera gastada. El patio tenía macetas secas y una silla vieja bajo la sombra de un árbol de guayaba. Don Julián respiró hondo. Ese lugar, que hasta entonces había sido un rincón solitario, estaba a punto de convertirse en refugio. Empujó la puerta con el hombro y entró. El interior era sencillo. Una mesa de madera, un par de sillas, un catre junto al fogón. El aire olía a leña apagada y a soledad acumulada, pero ese día el ambiente cambió en cuanto los pequeños lloridos llenaron la habitación. El anciano dejó el sombrero sobre una manta extendida en el piso. Los cachorros se acurrucaron, buscando calor. La madre se lanzó hacia ellos de inmediato, lamiéndolos con desesperación. Los rodeó con su cuerpo flaco, dándoles el poco calor que tenía. Don Julián se sentó en la silla y los miró en silencio. Pobrecitos. Si los hubiera encontrado un poco más tarde, no estarían respirando. El corazón le pesaba. Se levantó, buscó en su alacena y apenas encontró un poco de leche en polvo. Preparó agua tibia y la mezcló en un frasco. Con una cuchara pequeña, trató de darles unas gotitas. Uno de los cachorros lamió apenas. El otro se quedó inmóvil un segundo, hasta que un quejido débil confirmó que seguía vivo. La madre lo miraba todo, con las orejas erguidas. No gruñó, no se apartó. Solo observaba como si entendiera que esas manos estaban ahí para ayudarlo. Cuando vio que sus pequeños tragaban las gotas de leche, se relajó un poco y apoyó la cabeza en el piso. Don Julián suspiró. Aquí se van a quedar. Pase lo que pase, ya no están solos. El día avanzó lento. El anciano buscó unos trapos viejos, encendió el fogón y colocó cerca un cántaro con agua caliente para mantener tibio el cuarto. Miraba a la perra cada rato. A pesar del cansancio, ella no cerraba los ojos del todo. Vigilaba, respiraba junto a sus crías, como si el sueño pudiera traicionarles. Al caer la tarde, el anciano salió al patio. El cielo se pintaba de rojo y naranja. Apoyado en su bastón, levantó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. Detrás de él, dentro de la casa, había vida. Vida frágil, maltratada, pero vida. Gracias, Diosito, por darme la oportunidad de encontrarlos, murmuró. La noche cayó fría, pero la casita se llenó de un calor distinto. El calor de una madre que, aún destrozada, no soltaba a sus hijos. El calor de un anciano que, aún cansado, había decidido cuidar de ellos.
Y así, en ese rincón humilde, comenzó un nuevo capítulo, uno donde la soledad cedía espacio a la esperanza, aunque el pasado todavía respiraba cerca, amenazando con volver. El fuego del fogón chisporroteaba bajito, llenando la casa con un olor a leña que se mezclaba con el de la tierra húmeda que traían los animales en el pelaje. La luz era tenue, apenas una lámpara de petróleo iluminaba el cuarto. Afuera, el viento soplaba fuerte, arrastrando hojas secas por el patio. Don Julián estaba sentado en su silla de madera, mirando el improvisado rincón que había preparado para la familia. Una manta vieja, un cántaro con agua caliente para dar calor, y los dos cachorros envueltos en trapos. La madre los rodeaba con su cuerpo flaco, temblando todavía pero firme. El anciano se pasó las manos por la cara. Estaba agotado, sus rodillas le dolían, sus dedos sangraban por haber escarbado la tierra, y sin embargo, algo dentro de él no lo dejaba cerrar los ojos. Sentía miedo. Miedo de que al despertar los cachorros ya no respiraran. Se inclinó hacia adelante y los observó de cerca. Eran tan pequeños que parecían apenas un suspiro. Uno se movía débilmente buscando la leche de la madre. El otro apenas abría el hocico como si cada intento de respirar fuera una batalla. «Aguanten, chiquitines. Ustedes pueden», murmuró con la voz quebrada. La perra levantó la mirada. Sus ojos oscuros se cruzaron con los del anciano. En esa mirada había cansancio, pero también un brillo de confianza. Ella sabía que sin él no estarían ahí. Don Julián tragó saliva. «No te preocupes, muchacha. Aquí nadie te va a hacer daño», dijo con el tono más suave que pudo. El tiempo avanzaba lento, cada minuto parecía eterno. El silencio solo se rompía con los gemidos de los perritos y el crujido de la leña. El anciano se levantaba una y otra vez, revisaba el cántaro para que el agua siguiera caliente, acomodaba la manta o se agachaba para poner unas gotitas de leche en la boquita del cachorro más débil. La madre no apartaba la vista de él. Al principio tensaba las orejas cada vez que el hombre tocaba a sus crías, pero poco a poco, al ver que sus movimientos eran cuidadosos, bajaba la cabeza y lo dejaba hacer. Esa confianza era nueva para ella, pero el instinto le decía que no. Estaba equivocada. Pasada la medianoche, el anciano apoyó la espalda en la silla. El cansancio lo vencía. Cerró los ojos por unos segundos, pero el llanto débil de un cachorro lo hizo despertarse de golpe. Se inclinó rápido. El más pequeño temblaba apenas. Don Julián lo tomó en sus manos ásperas, sintiendo el cuerpecito frío. Se lo pegó al pecho, sopló aire tibio sobre él y lo frotó suavemente. «No te me vayas, chiquito, quédate conmigo», susurró con un nudo en la garganta. El cachorro dio un gemido suave, casi imperceptible. Don Julián sonrió entre lágrimas, lo devolvió al calor de la manta, junto a su madre, que inmediatamente lo lamió con desesperación, como si también lo llamara de regreso. Así pasaron las horas, entre sustos, suspiros y oraciones murmuradas al cielo. Afuera, el viento seguía soplando, pero dentro de esa casa, la lucha por la vida continuaba. Cuando al fin clareó el amanecer, el anciano sintió que los primeros rayos del sol entraban por la ventana y tocaron el suelo de tierra. Miró a la familia y vio que, aunque débiles, los dos cachorros todavía respiraban. La perra lo miraba cansada, pero con un destello nuevo en los ojos. Era la primera noche bajo un techo. Una noche de miedo y desvelo, pero también la primera donde la esperanza había logrado vencer al abandono. El amanecer entró tibio por la ventana. El sol iluminaba la mesa de madera y caía sobre la manta donde los cachorros dormían, pegados al cuerpo de su madre. Don Julián se levantó despacio, con las rodillas quejándose al enderezarse. Se acercó a mirar y sonrió. Seguían respirando.
Débil, pero firme, el anciano abrió la puerta y salió al patio. El aire de la mañana olía a tierra mojada y a hojas frescas. Se apoyó en su bastón y miró al cielo. Sentía un peso distinto en el pecho. No era soledad, era responsabilidad y también esperanza. Volvió a entrar y lo primero que hizo fue preparar un poco más de leche tibia. Colocó unas gotas en la boca del cachorro más pequeño que apenas reaccionaba. La madre observaba en silencio con las orejas erguidas y la respiración agitada. Don Julián le habló bajito. Tranquila, chaparrita, lo estoy ayudando. Ya verás que se va a poner fuerte. Después calentó un poco de caldo simple que tenía guardado y le ofreció a la perra. Ella dudó al principio, pero el hambre venció la desconfianza. Bebió con cuidado, lamiendo la olla. El anciano se sintió aliviado. Eso muy bien, necesitas fuerzas tú también. Pasaron las horas. Los cachorros dormían casi todo el tiempo, pegados a la tibieza del cántaro y de su madre. Cuando lloraban, ella los lamía con paciencia infinita. Don Julián miraba esa escena y se le hacía un nudo en la garganta. Había visto muchas cosas en la vida, pero pocas veces un amor tan puro. El segundo día, salió al pueblo a buscar un poco de comida para perros. Caminó lento, con el bastón y una bolsa de manta colgando de su hombro. Compró lo que pudo con las pocas monedas que llevaba. Nadie preguntó mucho, pero algunos lo vieron extraño, porque no solía gastar en esas cosas. Cuando regresó, los cachorros dormían, y la perra lo recibió moviendo la cola apenas tímida, pero agradecida. Don Julián dejó el costalito en el rincón y sonrió. Ahora sí, muchacha, vas a comer mejor. Los días siguientes fueron una rutina de cuidados. El anciano encendía el fogón cada mañana para mantener la casa caliente. Revisaba a los cachorros, uno por uno, les daba leche, los acariciaba con manos ásperas pero suaves. La perra ya no desconfiaba. Se echaba tranquila mientras él ayudaba a sus crías. Incluso lo miraba con esos ojos que decían más que 1000 palabras. Confío en ti. El anciano, mientras tanto, sentía que algo en su corazón empezaba a cambiar. La casa ya no estaba en silencio, ahora se llenaba de pequeños gemidos, de patitas que se movían, de respiraciones cortitas, y eso le daba vida. Una tarde, sentado bajo el guayabo del patio, pensó en voz alta: quizá fue el destino el que me trajo hasta ustedes. Yo los salvé del hoyo, pero ustedes me están salvando a mí de esta soledad. La perra levantó las orejas, como si hubiera entendido. Se acercó y apoyó la cabeza en las rodillas del anciano. Él le acarició el lomo y suspiró. Los primeros días no fueron fáciles. Hubo noches de miedo, de tos, de frío. El cachorro más pequeño seguía siendo el más débil. Don Julián lo sostenía contra su pecho durante horas, dándole calor y murmurando oraciones. Pero cada vez que lograba pasar otra noche vivo, el anciano sentía que había ganado una batalla. El tercer día, los cachorros abrieron los ojos por primera vez. Apenas podían ver, pero su mirada curiosa buscaba el rostro de su madre y el calor de las manos del viejo. Don Julián rió emocionado. Míralos, chaparrita, ya quieren conocer el mundo. La perra lamió a sus crías y luego miró al anciano. Sus ojos brillaban con ternura. Era como si en ese pequeño cuarto de adobe, en ese rincón olvidado, la vida hubiera vuelto a nacer. Lo que ninguno de los tres sabía era que esa paz era frágil, que la sombra de quien los había enterrado aún rondaba cerca, y que el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. La calma de esos primeros días empezó a convertirse en rutina. Don Julián ya se había acostumbrado a despertar varias veces en la madrugada para revisar que los cachorros respiraran. Encendía el fogón, calentaba un poco de leche, los acomodaba junto al cántaro tibio y volvía a sentarse en su silla, cuidando como centinela cansado. La perra ya no se despegaba de él.
Cuando lo veía entrar al cuarto movía apenas la cola y se echaba tranquila. Poco a poco, había aprendido que esas manos, aunque ásperas, no eran de violencia. Una tarde, mientras barría el patio, don Julián escuchó algo que le hizo erizar la piel. Un golpe seco de pala contra tierra. El sonido venía de más allá, de la cerca. Se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. No era un sonido cualquiera. Era el mismo que había escuchado días antes, cuando encontró el hoyo. Se asomó con cuidado. A lo lejos, vio la silueta de un hombre, el mismo, el del baldío. Tenía la pala al hombro y caminaba despacio con mirada dura. Don Julián tragó saliva. Sus manos apretaron el bastón. El hombre se detuvo frente a la cerca y miró hacia adentro. Sus ojos recorrieron el patio, la vieja silla, las macetas secas. Luego vio a la perra, que estaba echada bajo el guayabo, vigilando a sus crías. El gruñido bajo que salió de su garganta fue inmediato. «Así que aquí te escondiste, maldita», escupió al suelo. Canela se levantó de golpe, erizada con los colmillos a la vista. Los cachorros, dentro de la casa, lloraron al sentir la tensión. Don Julián se adelantó con paso firme, aunque por dentro temblaba. «Oye, compadre, ¿qué buscas aquí?», dijo con voz fuerte tratando de no mostrar miedo. El hombre sonrió de lado. «Ese animal es mío. Se largó de mi terreno». El anciano sintió un fuego en el pecho. «¿Mío?», repitió con incredulidad. «¿Acaso también eran tuyos el hoyo y la cuerda con la que casi la matas?». El silencio pesó unos segundos. El hombre apretó la pala. «No te metas en lo que no es asunto tuyo, viejo. Ese perro me pertenece y lo voy a recuperar». Don Julián apretó el bastón con ambas manos. Tenía la espalda encorvada, las rodillas débiles, pero la mirada firme. «No. Ella ya no vuelve contigo, ni ella ni sus crías. Aquí nadie más les va a hacer daño». La perra permanecía al lado del anciano, gruñendo bajo, con la mirada fija en el agresor. Era como si entendiera cada palabra. El hombre dio un paso adelante levantando la pala. «No sabes con quién te estás metiendo, don Julián». Aunque el miedo lo recorría por dentro, se plantó frente a la cerca. «No importa quién seas. Mientras yo respire, no vas a ponerle un dedo encima». El silencio volvió, pesado como plomo. Los ojos de ambos hombres se encontraron. El del agresor ardía de rabia, el del anciano, de determinación. Finalmente, el hombre escupió otra vez al suelo y dio media vuelta. «Esto no termina aquí, viejo». Se alejó con pasos pesados, arrastrando la pala. El sonido metálico se fue perdiendo en el camino de tierra. Don Julián soltó el aire que había estado conteniendo. Sus manos temblaban sobre el bastón. La nave espera lo miró respirando agitada. Él la acarició en la cabeza. «Tranquila, muchacha, no estás sola. Mientras yo esté aquí, nadie te va a enterrar otra vez». Los cachorros lloraron desde dentro de la casa. La madre corrió hacia ellos, los lamió, los acurrucó contra su cuerpo. Don Julián entró también, cerrando bien la puerta. El corazón aún le latía con fuerza. Sabía que el peligro seguía rondando, pero también sabía que ahora tenía un motivo más para resistir. Esa familia de 4 patas no era solo su responsabilidad, ya eran parte de su vida. Y aunque la sombra de la amenaza aún pesaba sobre la casa, algo en su interior le dijo que no estaba solo en esa lucha. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Don Julián no dejaba de mirar hacia la entrada de su terreno cada vez que el viento movía las ramas. La pala del hombre todavía resonaba en su memoria como un mal presagio. La perra, a la que ahora llamaba Canela, también estaba alerta. Cada ruido extraño la hacía ponerse de pie, con las orejas erguidas y los colmillos apenas descubiertos. Sus cachorros crecían despacio, pero seguían frágiles, y aunque empezaban a intentar dar pasitos torpes sobre la manta,
Bastaba con un ladrido de su madre para que se acurrucaran otra vez, buscando refugio. Esa tarde, el cielo se cubrió de nubes oscuras. El aire traía olor a tormenta. Don Julián estaba partiendo leña en el patio cuando escuchó el sonido inconfundible de pasos apresurados. Levantó la mirada y lo vio, el mismo hombre con la pala en la mano y los ojos encendidos de rabia. «Te lo dije, viejo», gritó desde la entrada. «Ese perro es mío y hoy me lo llevo». Don Julián apretó los puños sobre el mango del hacha. Su corazón golpeaba fuerte en el pecho, pero no dio un paso atrás. «No, compadre, ella no te pertenece, pertenece a sus cachorros. Y ahora también a esta casa». El hombre soltó una carcajada áspera y abrió la cerca de un empujón. Canela salió de inmediato, poniéndose entre él y la puerta de la casa. Sus gruñidos eran graves, profundos, llenos de furia contenida. El agresor levantó la pala, dispuesto a golpear. En ese instante, don Julián se interpuso, levantó el bastón y con la poca fuerza que le quedaba, lo sostuvo frente a sí como un escudo. «Ya basta», gritó con voz ronca que sorprendió incluso a la perra. «Si quieres hacerle daño, primero tendrás que pasar por mí». El hombre vaciló un segundo, desconcertado por la firmeza del anciano, pero enseguida cargó contra él, levantando la pala. Canela se lanzó con un salto desesperado. Sus patas flacas parecían no tener fuerza, pero el instinto era más poderoso. Se abalanzó contra la pierna del hombre, derribándolo al suelo. La pala cayó con un ruido metálico. Los cachorros lloraron desde dentro de la casa. Don Julián, con las manos temblorosas, tomó la pala antes de que el agresor pudiera recuperarla. La sostuvo con dificultad, pero la levantó con decisión. El hombre, tumbado en el piso, lo miró con rabia. «¿Qué vas a hacer, viejo? ¿Golpearme?» Don Julián respiraba agitado. El sudor le corría por la frente. Podía sentir la fuerza de la cólera ardiendo en su pecho, pero también podía sentir los ojos de Canela fijos en él, como pidiéndole que no se manchara con la misma crueldad. El anciano bajó la pala y la clavó con fuerza en la tierra. «No voy a rebajarme a tu nivel. Pero escucha bien, si vuelves a poner un pie aquí, no seré yo quien te detenga, será tu propia conciencia, si es que todavía tienes una». El hombre se levantó con dificultad, rengueando. Miró a la perra, que todavía gruñía, protegiendo la entrada. Miró a los cachorros a través de la puerta entreabierta, y luego escupió al suelo. «Esto no se queda así», murmuró, y se fue maldiciendo entre dientes, perdiéndose en el camino. El silencio volvió al patio, solo interrumpido por el jadeo de Canela. El anciano soltó la pala y se dejó caer en la silla, agotado. La perra se acercó despacio, todavía con el cuerpo erizado. Don Julián la acarició en la cabeza con las manos temblorosas. «Ya pasó, muchacha, ya pasó». Los cachorros corrieron hacia la entrada, tambaleándose con sus patitas cortas. Se acurrucaron entre la madre y el viejo, como si supieran que juntos habían sobrevivido a algo más que un simple ataque. Esa noche, mientras la tormenta descargaba afuera y la lluvia golpeaba contra el techo de lámina, don Julián encendió el fogón y miró a la pequeña familia. El fuego iluminaba sus rostros cansados pero en paz. Y en ese momento, comprendió que la vida le había dado un regalo. No solo había rescatado a una perra y a sus cachorros de un hoyo, había rescatado su propio corazón del vacío en el que vivía. Con una sonrisa leve, murmuró: «Aquí tienen su casa, y mientras yo viva, nunca más estarán solos». Los días posteriores al enfrentamiento fueron distintos. La casa de adobe, antes tan silenciosa, ahora estaba llena de vida.
Los cachorros, aunque aún frágiles, comenzaron a caminar tambaleándose sobre la manta. Sus pequeños ladridos sonaban como campanitas que llenaban el aire de alegría. Canela había recuperado fuerzas, ya no se le notaban tanto las costillas, su pelaje estaba más limpio y sus ojos brillaban con un calor nuevo. Cada vez que miraba a don Julián, inclinaba la cabeza y movía la cola despacio, como si quisiera agradecerle con cada gesto. El anciano también había cambiado. Sus pasos, aunque seguían lentos, tenían otra intención. Ya no despertaba con el peso de la soledad, sino con la certeza de que alguien lo esperaba. Sus manos, gastadas por los años, habían encontrado un nuevo propósito: acariciar, alimentar y proteger. Una mañana soleada, don Julián salió al patio con los cachorros, siguiéndolo a tropezones. Canela los vigilaba de cerca, atenta a cada movimiento. El anciano se acomodó bajo el guayabo y los miró jugar con hojas secas, mordiéndose las orejas unos a otros, cayendo y levantándose de nuevo. Una risa escapó de su boca. Hacía años que no reía así. «Míralos, chaparrita», dijo acariciando la cabeza de Canela. «Lo que antes fue dolor, hoy es esperanza». El recuerdo del hoyo todavía lo estremecía, pero también lo llenaba de orgullo. Contra todo pronóstico, esa familia había sobrevivido. Y no solo sobrevivido, habían renacido. Con el paso de las semanas, la noticia se corrió en el pueblo. Algunos vecinos comenzaron a visitar al anciano. Le llevaban un poco de comida para los perros, otros traían mantas viejas. Una señora incluso se ofreció a ayudar a bañar a los cachorros. Lo que había comenzado como una historia de crueldad se transformaba poco a poco en una historia de unión. Una tarde, sentado en su silla, don Julián miró a la perra que dormía rodeada de sus hijos. El fuego del fogón crepitaba suavemente, iluminando el cuarto con tonos anaranjados. Cerró los ojos y pensó: «Diosito me dio otra oportunidad. Yo no salvé solo a estos animales. Ellos también me salvaron a mí. Los cachorros crecerían, encontrarían hogares o quizás se quedarían con él. Canela ya nunca volvería a ser invisible. Había pasado de estar amarrada y lanzada a un hoyo a ser parte de una familia». El anciano levantó la mirada al cielo y sonrió. El amor siempre gana, aunque la vida nos entierre en lo más profundo. Y así, en esa casa sencilla, se escribió el verdadero final. Un final donde la crueldad quedó atrás y la esperanza, la lealtad y el amor incondicional se alzaron como la mayor de las victorias. A veces, la oscuridad parece tragarse todo, pero mientras haya alguien que se atreva a tender la mano, siempre habrá una oportunidad de renacer. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Lo que vivió Canela y sus cachorros nos recuerda que el amor de una madre es más fuerte que cualquier crueldad. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu comentario con la palabra esperanza para demostrar que apoyas a los animales que luchan por vivir. No olvides suscribirte y compartir este video, porque mientras más personas lo vean, más voces se levantarán contra el maltrato. Nos vemos en la próxima historia y recuerda, el amor siempre gana.